Vamos con lo siguiente. Ahora nuestros siguientes artistas en subir al escenario son Josu Bilbao Munitis. Josu es nacido en Bermeo, licenciado en periodismo y escritor de novela. Es delegado del sindicato alternativo Somos Sindicalistas en el Ayuntamiento de Madrid y es miembro activo en la plataforma por la remunicipalización de los servicios públicos de Madrid. Escribe regularmente artículos de viaje en el asombrario de público.es y otros medios. Y su propuesta que nos va a leer es El legionario acorralado. Y seguirá. Bueno, mi texto se titula El legionario acorralado. En el enjambre de calles de Carabanchel, la de Millán Astray está rodeada de otras calles que recuerdan a la intelectualidad que más escocía al fascista. A veces, la mentira se convierte en la mejor aliada de los oportunistas, porque las mentiras siguen prevaleciendo cuando se justifica llamar a una calle de Latina, casi Carabanchel, por el nombre del abyecto militar Millán Astray, en vez de por el de la noble maestra Augusta Freire. Al militar todavía hay círculos que le defienden con tergiversaciones interesadas, y de él se siguen negando sus fechorías fascistas o quitándoles peso, a pesar de que reconocidos historiadores han corroborado que jugó un papel fundamental cuando se produjo la sublevación golpista. Mientras la calle, renombrada, esa arteria urbana humilde, agazapada, en un barrio curtido en 1000 batallas, espera, confiada, la apelación definitiva de Justa, la maestra, la que tanto se sacrificó por sus alumnos. Para cuando nació Augusta Freire, el militar tenía ya 17 primaveras estériles y pendencieras, y su afán por hacerse un hueco en aquellos regimientos herederos de muerte y humillación le llevó a Filipinas antes que a Marruecos. En Filipinas se cuenta que echó los restos, por lo que equivocadamente él entendía que se trataba de la defensa de la patria. Pero su patria languidecía, molida a palos, explotada por una burguesía terrateniente y egoísta. Esa fue la nación que quiso el militar. A Justa le movía a otra nación, la buena, la de la enseñanza, la educación y la formación en valores de libertad, y en Madrid enseñó en un colegio de 4 caminos que bebía de la instrucción moderna, promovida por la institución libre de enseñanza, opuesta a la influencia de la religión, la política y los dogmas en la educación. Solo por eso merece más que nadie que esa calle entrañable lleve su nombre. Además, Justa fue una de las primeras mujeres españolas que dirigió un equipo de docentes formado por hombres, una pionera de la igualdad. Mientras que al militar macho que fue Millán Astray, un franco avergonzado le tuvo que exigir que huyera a Portugal para ocultarse con su amante, mientras ésta daba luz. Entre tanto, en Madrid, el legionario mantenía la pantomima de vivir con la mujer con la que estaba casado. Millán Astray ni siquiera fue capaz, él mismo, de someterse religiosamente a los dogmas franquistas del matrimonio, los más retrógrados y machistas, aquellos de la que tanto se jactaba. A los que buscamos que se rebautice la arteria ciudadana de Latina Carabanchel con el nombre de la maestra, nos queda el consuelo de saber que el militar, muy a su pesar, está estratégicamente rodeado en el callejero del barrio por esa inteligencia que él tanto detestó y para la que pidió la muerte ante Unamuno. Al norte está la calle Valle Inclán, en honor del intelectual que tan sabiamente supo describir en sus obras de teatro los errores de los militares viriles, los abusos del poder castrense en el mismo periodo histórico de España que vivió el propio Millán Astray. Y más arriba queda la calle José de Cadalso, militar también del siglo XVIII, pero recordado como escritor ilustrado, alumno nada menos que de Voltaire. También está la calle Soledad Cazorla, la primera fiscal de Sala contra la violencia sobre la mujer. La calle de Anselmo Lorenzo, el abuelo del anarquismo español y uno de los fundadores de la CNT, un gran intelectual y un sindicalista. O las de Blas Cabrera, el insigne físico canario, director del Laboratorio de Investigaciones Científicas en 1910, que murió en el exilio republicano en México. ¿Cómo deben escocerle al general estas compañías callejeras? A él, que apenas leía y que huía de la institución académica como del infierno, aunque el infierno no le provocara ningún terror, según decía, porque él era tan macho que no le temía la muerte. Palabras necias, sobradas de una exultante virilidad mal resuelta. Hay más sabiduría y determinación en una sola lección de Justa a sus alumnos que en todas las batallas africanas del general detestable, y hay en Justa humildad y pasión por la educación libre, como demostró al colaborar con las misiones pedagógicas junto a María Zambrano, Luis Cernuda, María Moliner o Maruja Mayo, nombres todos de altura intelectual y artística.
Los compañeros del militar, sin embargo, fueron los golpistas y los sublevados que arrastraron a este país a la lucha y a un retraso secular en una dictadura encabezada por un hombre ignorante, acomplejado y dogmático. Aquella humildad y aquella pasión de justa habían de tornarse en resignación al verse represaliada, y en la cárcel de mujeres de Ventas continuó con su empeño y se hizo cargo de la escuela de presas. Mientras para Justa eran las sonrisas de los niños y niñas los mejores regalos que su enseñanza podía devolverle, el general fundador de la Legión cosechaba las orejas de los moros como trofeos obtenidos en sus escaramuzas rifeñas, donde cometía atrocidades. Episodios aberrantes de una carrera militar plagada de excesos crueles, de inhumanidad, de indignidad. Recuperar el nombre de la calle Costa Freire es honrar y dignificar a una trabajadora de la educación cuyo magnífico legado está más que justificado, y sin embargo la calle mantiene, por una equivocada orden del Tribunal Superior de Justicia, la apelación áspera de quien se llamó a sí mismo novio de la muerte, de aquel en cuyo vocabulario solo podemos encontrar llamamientos aterradores que niegan la vida como viva la muerte o muera la inteligencia. Los ciudadanos contrarios a las balas y al fascismo y que apoyamos a las víctimas del franquismo solo podemos gritar viva la maestra Justa Freire y esperar confiados en que pronto veremos su nombre de nuevo en este barrio. Muchas gracias. Bueno, ahora escucharemos el testimonio de Alma Hernando. La pieza lleva el nombre de Millán Astray y mi padre. Alma Hernando, con la ayuda de su hijo Carlos, nos relata su recuerdo sobre el día en que su padre, Antonio Hernando, fue humillado por el general Millán Astray. No sé cuándo ocurrió, ni lo supe por mi padre. Mi madre se lo contaba a su hermana Julia y yo lo oía a través de la puerta entrecerrada. Mi madre llorando le decía a su hermana lo mal que lo había pasado el Tony en su trabajo como conserje del hotel. Por lo visto al hotel había llegado un militar muy importante, nada menos que Millán Astray, decía mi madre en voz baja. Mi padre no le había atendido con la suficiente rapidez y obediencia, y el militar había dicho que lo denunciaría. Figúrate, eso supone perder el trabajo y seguramente con sus antecedentes la cárcel. Pero, ¿habrá una solución?, preguntaba mi tía. Ha intervenido el director del hotel en su favor. Ha conseguido que no le denuncien si le pide perdón de rodillas en el hall del hotel. Menos mal. Pero Julia, ¿te das cuenta de la humillación que supone eso para el Tony? Toda la humillación que quieras, pero tiene que complacerle. Mientras me iba despacito por el pasillo para que no me descubriera, me imaginé a mi padre de rodillas con su uniforme de conserje pidiendo perdón a un gigante. Cuando ese día volvió mi padre del trabajo, corrí hacia él y le di un abrazo. Creo que lo entendió, porque se secó unas lágrimas y me dijo: gracias, Miti. No he hallado documentos sobre aquella dolorosa humillación, pero además del relato de mi madre, recuerdo el de mi abuela. Berta me contó que el Tony le indicó a Millán Astray que no podía hacer uso de un teléfono de utilización interna y le señaló cuál era el teléfono de clientes. Según el relato familiar, mi abuelo no reconoció en aquel cliente al fundador de la Legión. Se me hace difícil creer que no reconociese de inmediato a tan caracterizado personaje, y me pregunto si fue la ignorancia, la ingenuidad o la temeridad lo que le llevó a emplearse con aquel celo profesional de previsibles consecuencias. Después de sufrir aquella humillación, Antonio continuó trabajando en el Hotel Avenida. El hotel se mantuvo en funcionamiento hasta que, tras unos años de abandono y degradación, el noble edificio fue adquirido y rehabilitado por una inmobiliaria. Actualmente alberga un hotel de franquicia y los almacenes de una marca internacional de ropa. En estos años de búsqueda he entrado alguna vez al hall del edificio,
que aún conserva la escalera central original con su elegante balaustrada. Pese al ruido y el bullicio, intento ver al recepcionista vencido, arrodillado ante aquel arrogante novio de la muerte. Siento rabia e impotencia, pero también ternura y orgullo, porque sé que realmente mi abuelo fue el gigante en aquella escena imaginada por la niña que fue mi madre. Volvemos a la palabra, esta vez con Luis Vega, Rubén Moreno y De Cos. Luis Vega con Un paseo por Carabanchel. Luis Vega es escritor, grabador, activista social, fundador de Rivas Sahel, Ecologistas en Acción, AMAL, Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores. Con vosotros, Luis Vega. Buenos días. Mi aportación ha sido 3 grabados que están ahí y un pequeño relato, pequeño pero que lo voy a abreviar, porque no será demasiado largo, que creo que podemos embarcarlo dentro del realismo mágico. Se trata de un paseo que realiza María Justa Freire y se encuentra en el camino Miral-Estret. Es un paseo por Carabanchel, por un campo de labranza y ganadería que existía hace años. Voy a leer un pequeño trozo de él, porque debido a que si no, pues sería un poco largo. Mientras se arreglaba, no podía dejar de oír, ya muy próximo, el golpear las cerraduras de las caballerías. Ya llegan. ¿Quién será? ¿Qué querrán? Seguro que nada bueno. El cupo rompía ahora la serenidad del dintel del portalón, la posada de postas del portal en Carabanchel. Atravesándolo y sin darse cuenta para respirar, la cordilla del orden formaba en un semicírculo frente a ellas serios, provocativos, poderosos. «Mujer, ¿dónde está tu hombre?», interrogó el que se encontraba a la cabeza de la cuadrilla, de mediana edad, enjunto, con una calavera sobre los hombros y con la apariencia patente de la autoridad. María, algo asustada, miró a su amiga Justa y luego hacia las tierras de labranza. Sin gran esfuerzo divisó a su esposo, con paño burdo, capa parda y escarpines en lugar de las abarcas rotas el día anterior, polvoriento unas veces, entorchado de más rotas. ¿Dónde va a estar? Cumpliendo con las tareas que su amo, el señor Iván de Vargas, le exige de él. ¿Se quiere usted? Sé quién es usted. Es muy conocido por estos lares. Sí, soy Miral-Estret, pero no se te olvide. Isidro, San Isidro, recostado con un manzano, en un manzano escuchaba el tirar de los jilgueros. A todos lados habían puesto nombre. Se conocía a todos. A cada poco empinaba el botijo refrescándose el cogote con agua anisada y fresca. A su derecha, unos bueyes bien encaminados por un par de negros con aguja en mano guiaban la yuca arando la tierra. Trabajar, menuda manera de estripar el turrullo. Tumbado a la sombra, gritó suez el mandamás Miral-Estret. Ya nos habían dicho, es un vago, cuando utilizó con sorna uno de los caballeros a caballo. ¿Cómo dice? ¿Mi sido un vago? Lo que es un santo, lo contrario que usted que es el diablo, señora Estret. Se ve algo más joven que usted, será por la maravilla que le da, dijo entre carcajadas otro de los cabalgantes. Una mujer tiene la edad del hombre al que ama, le contestó muy brava María de la Cabeza, añadiendo a continuación Justa. Mala vida es la que dan ustedes a la gente, decente y honrada.
Venga, seguimos. Y ahora damos paso a la lectura de 2 poemas. El primero es de Antonio Rubio, maestro, recopilador de la memoria poética y poeta de la infancia nueva. No puede hoy acompañarnos, pero como si se tratara de un nuevo Narciso, el eco de sus palabras resonará en la voz de nuestra compañera Ana Llorente. Poema Justa Freire, Desalojada. Justa Freire, desalojada. La maestra Justa Freire daba su nombre a una calle de Madrid, en el barrio de Las Águilas, distrito de Latina, y en aquel vecindario convivió felizmente desde el año 2018 al año 2021, pero en mala hora regresaron los vientos de la guerra, y un tribunal de Madrid sentenció desalojar a la maestra de su calle y realquilársela al belicoso legionario Millán Astray. Semejante desatino se escenificó el día 24 de agosto de 2021, fiel valedor de las incívicas derecha y más derecha, en este Madrid que antaño fuera capital de la gloria. Este alcalde, repito, Martínez Almeida, se aupó en su escalera de desafueros y resolvió cambiar las placas. Retiró a Justa del callejero y en su lugar impuso al general fascista. Y así vino a suceder que una maestra, activa misionera pedagógica y tenaz luchadora por la igualdad de oportunidades en la escuela, fue defenestrada de su calle para colar al general mutilado por sus múltiples metrallas. Aquel mismo general que en mala hora gritara desde su halitosis: «Viva la muerte, muera la inteligencia». Cuando don Miguel de Unamuno, rector de la Universidad de Salamanca, en plena guerra cainita, le dijera cara a cara y bien de frente, con sus únicas armas, las palabras: «Venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis, porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta en esta lucha: razón y derecho». A fecha de hoy, podríamos repetirle aquella frase al alcalde Almeida: «Expulsas del callejero a la razón y el derecho y entronizas a la Dalit de la fuerza bruta. Que tu Dios te perdone, si es que puede, que las gentes con principios democráticos no podemos». Antonio Rubio. Sí hablaremos de los autores de la canción que ha acompañado al vídeo. La música es de Salvador Amor, hijo y nieto de músicos, canta y toca la guitarra desde que se acuerda. Son ya más de 2 décadas subido a la escena con un puñado de discos autoeditados a la espalda, siempre acorde a la línea y compromiso de quien siente y respeta la canción como medio de transformación social. Y es hijo del también cantautor Rafael Amor. Y la letra es de Bernardo Fuster, compositor, músico y escritor, fundador del grupo Suburbano y autor de las canciones como La Puerta de Alcalá, Máquina Baja o Art de París, compositor de bandas sonoras y autor de ficción. Durante su exilio actuó en Europa bajo el nombre de Pedro Faura. Bien, y ahora vamos a leeros un texto llamado Viva la dignidad, de Bernardo Fuster, compositor de la letra que acabas de escuchar. El 1 de abril de 1939, los curas derrotaron a los maestros. La muerte venció a la inteligencia, la oscuridad a la luz. Murió la dignidad, ganó el destierro. El espectro de la infamia, con sus medallas y sus vírgenes, con sus reliquias y escapularios, con sus cánticos religiosos, sus confesiones y sus comuniones, ganó la guerra. Se instauró el miedo. Nuestra guerra ha sido ante todo una cruzada religiosa, la más religiosa de todas las guerras habidas y por haber, gritó desde el púlpito el jesuita Félix Olmedo. Nuestra guerra ha sido contra los mayores enemigos que haya tenido y pueda tener la Iglesia, los maestros laicos, añadió exaltado. Abajo la inteligencia, gritaron a coro los enemigos de la libertad. ¡Viva la muerte!, gritó el general, o lo que quedaba de él. Tuerto, manco,
sin la mitad de la dentadura, esquelético, estirado, ebrio de cazalla y sinónimo del terror, alzó la voz para repetir «¡Viva la muerte, abajo la inteligencia!». Mientras en los oscuros confesionarios y cuarteles, gentes de sotana y pistola brindaban por la victoria. El brazo armado del oscurantismo celebró casa por casa el exterminio de la razón. ¡Abajo la inteligencia!, repitieron desde el poder. Y ardieron los libros, se multiplicaron las condenas y los paredones se llenaron de versos, de escritos y de sueños perdidos. La enseñanza, ayer libre, enmudeció bajo las balas y el apaleamiento hasta la muerte en cuarteles y comisarías. España se vistió con el luto de la desolación. No habrá paz para los enemigos, añadieron los militares, portadores del negro designio. No habrá paz para la inteligencia, ni para la cultura, soñó el arzobispo en su palacio. El 1 de abril de 1939, los curas vencieron a los maestros gracias a su brazo armado. Militares como Millán Astray, Mola, Queipo, Yagüe o Franco alzaron las copas bebiéndose el odio en el cáliz de las ignominias. Los escombros de las escuelas de una España que soñó libertades y concordias enterraron a los maestros y los educadores. Hoy, 85 años más tarde, el despojo humano que gritó ¡Viva la muerte! tiene una calle en el centro de Madrid. Se llama Millán Astray. Hoy, 85 años más tarde, la maestra que gritó ¡Viva la enseñanza libre! sigue en el destierro de los olvidados. Se llama Justa Freire. 85 años más tarde, es hora de que la razón se imponga a la infamia, la vida a la muerte y la luz al oscurantismo. Es hora de que vuelva la dignidad al lugar del que nunca debió ser expulsada. 85 años más tarde, Justa Freire reivindica su lugar en la memoria frente al militar Millán Astray, el mismo que pistola en mano quiso callarla para siempre. ¿Vamos a dejar que se repita la historia? Vamos a dejar que se repita la historia. Bernardo Fuster, abril de 2025.